Podcast de San Roque Ciudad. Y vamos a darle la bienvenida y los buenos días, Leonardo González. Así es, estamos con Andrés Castilla, secretario de Desarrollo Social del municipio. Bueno, Andrés, gracias por venir, buen día, muchas gracias. Buenos días, Clara y Leo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, una pregunta que abarca, es amplia y general y que acapara toda la atención de la gente hoy por hoy. La pandemia en San Roque, en principio fase 1, teniendo en cuenta días anteriores, hoy fase 3. El trabajo de desarrollo social, ¿nos podés explicar un poquito? Así es, ¿Se escucha? Sí. Perdón. ¿Ahí? Coincido plenamente con la entrevista que estaban realizando anteriormente, sacando las cuestiones institucionales de otros municipios, digo, sobre una parte que relata el periodista. Es cierto que la crisis generada por el COVID-19 a nivel local es mucho más amplia de lo que uno cree, digo, más allá de los casos positivos y los grupos familiares aislados, bajo la incertidumbre de ser o no ser positivos, hay una realidad económica a nivel local que es sumamente grave. Eso hizo que el trabajo realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, destacando la colaboración del Ejército Argentino, destacando la colaboración del gobierno de la provincia de Corrientes, haya sido muy compleja. Y explico por qué. La realidad de llevar a fase 1 y generar que todas las familias y los grupos familiares de la localidad de San Roque estén aislados, conlleva dos situaciones. Una, que el amplio porcentaje de la población local trabaja desde la economía informal o lo que es conocido a nivel nacional como economía informal. Quiere decir, son ladrilleros, son empleadas domésticas, son amas de casa, son cortadores de pasto, son albaniles o son gente que están dentro de ese modelo de economía informal. Por ende, si no trabajan una semana o un periodo de tiempo determinado, no generan ingresos, si no generan ingresos no comen, si no comen no se desarrollan. Eso hacía que la asistencia no solo tenga que estar dirigida a los grupos familiares aislados, como es en otras partes del país o del mundo, que la asistencia directa es para los grupos familiares que están aislados por casos positivos de COVID, sino que haya que asistir a un gran porcentaje de la población local. Esto hubiera sido imposible sin la ayuda del Ejército Argentino. Y esto hubiera sido imposible sin la colaboración del gobierno de la provincia de Corrientes en los suministros necesarios para atender esta problemática. Digo, y parto de una teoría, digamos. Acá hay dos cuestiones. Nosotros atravesamos como gestión varias cuestiones muy complejas. Atravesamos las inundaciones más importantes de la historia de nuestra localidad, donde hubo un gobierno nacional que entendía la política de una forma muy diferente a la actual. Y cuando nosotros necesitábamos la colaboración de las Fuerzas Armadas para la subsistencia de nuestros ciudadanos, nos las enviaron. Ahora hay un gobierno de características nacionales y populares que cuando la localidad de San Roque necesitó las Fuerzas Armadas para colaborar con una situación sumamente compleja, las Fuerzas Armadas estuvieron a disposición. Digo sobre la concepción política que nosotros tenemos que tener y sobre comprender que todos son decisiones políticas. Los análisis ya no tienen que ser meramente coyunturales, creo que acá hubo una problemática que es grave, que es histórica. Lamentablemente a nosotros como gestión, y lo digo en serio, nos tocó atravesar muchísimas cuestiones complejas. Sí, totalmente. Ahora pasa totalmente desapercibido porque la pandemia obviamente lleva todas las tapas de los diarios, todos los minutos de las radios, todos los textos, pero la realidad es que nosotros estamos en una de las bajas históricas más importantes de nuestro río Santa Lucía. Y pasa desapercibido y eso perjudica a muchísimos pequeños productores y productores de la zona. Ante todo esto, el municipio tiene que hacer fuerza, tiene que hacer hincapié y tiene que desarrollar tareas conjuntas. Nosotros como Secretaría terminamos un proceso de abordaje. Al estar en fase 3, muchas de las actividades se retoman, es decir, los albaniles están trabajando, las empleadas domésticas están trabajando, las que cuidan niños están trabajando. Se empieza a movilizar la economía hogareña, se empieza a generar ingresos a nivel local, más allá de las ayudas del gobierno nacional a través del IFE, la AUH, la tarjeta alimentar, el Progresar, etcétera, etcétera. La economía local que genera ingresos desde la economía informal se empieza a movilizar. Con esa movilización nosotros no necesitamos hacer la cantidad de atención primaria de alimentos que veníamos realizando. Ahora sí nos podemos abocar a los grupos familiares aislados, ahora sí podemos atender, como siempre se viene atendiendo desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Poder Ejecutivo, algunas demandas obvias de gente que no consigue trabajo, que le cuesta desarrollarse a nivel local, pero no es el nivel de desborde que había hace una semana atrás. Andrés, ¿te preguntaste en algún momento qué hubiese sido si justamente el gobierno nacional no daba una ayuda, una inyección, como vos decís, en el IFE, en el aumento de las UH? ¿Te preguntaste qué podría ser esta pandemia sin esos beneficios? ¿Qué hubiera sido esta pandemia con Macri? Sí. Y hubiera sido muy compleja. Hubiera sin ingreso familiar de emergencia, sin los incrementos de las UH, sin la tarjeta alimentar, sin una visión política distinta hubiera sido muy compleja. Sin el Ejército Argentino, que fue un gesto del gobierno nacional, hubiera sido muy compleja. Digo, que ellos envíen fuerzas nacionales a colaborar en una etapa de pandemia
es muy útil para nosotros. En la cuestión logística, en la cuestión diaria, en la cuestión cotidiana, en la cuestión del trato con la gente, es muy distinta. En los procesos de inundaciones nosotros también necesitábamos las fuerzas federales o las fuerzas nacionales. Y la mirada cegada del gobierno nacional en ese momento hacía que las fuerzas nos vengan a colaborar en una etapa sumamente compleja de la localidad de San Roque, donde tuvimos casi 2 barrios enteros aislados o cambiados de su lugar o su lugar de origen, de su casa, de su hábitat. Entonces digo, porque todo tiene que ver con todo, Clara. Sí. Ahora nosotros, si hacemos un proceso de análisis político sobre la realidad que atravesamos ahora y un análisis político sobre la realidad atravesada durante las inundaciones, también denotamos una realidad compleja a nivel local. Las fuerzas políticas opositoras a nivel local no están a la altura de las circunstancias que nuestra ciudad demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Durante las inundaciones, ningún opositor a la fuerza política actual estuvo trabajando de forma mancomunada. Actualmente, en una etapa de pandemia sumamente compleja, donde familias sanroqueñas estaban sumamente graves, con situaciones caóticas, desde lo psicológico, desde lo físico, desde lo familiar, no estuvieron a la altura de las circunstancias. El Poder Ejecutivo, con las fuerzas nacionales y con ayuda del gobierno provincial, que la destaco, de su misma bandera política, se hicieron frente a esta cuestión. Y ahí el análisis es complejo, porque si uno va a estar y va a querer construir desde la destrucción del opositor, que el opositor encima busca el bien común, no vas a generar nunca bienes sociales generales. ¿Para qué están en la política entonces? ¿Para qué vinieron a la política? Ojalá algún opositor se hubiera sentado conmigo como secretario de Desarrollo Social o con algún miembro del Poder Ejecutivo y le hubiera dicho, acá estamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo salimos adelante de esta situación? Te ayudo a repartir los módulos de mercadería. ¿No sucedió en ese lapso de difícil? No solo no sucedió. Cuando vos tenés un líder político como es el gobernador que viene y colabora, en mayor o en menor medida, nos puede gustar más o menos, yo no coincido políticamente en nada con él, viene y colabora con los módulos alimentarios. Y vos tenés un grupo de referentes políticos que no acatan o no entienden la orden o no entienden la nueva visión de la política, donde uno tiene que entender que lo que tiene que buscar es el bien común, el bien social, la construcción social, que Rulo un día se va a ir, que Andrés un día se va a ir y que tiene que venir nueva gente a gobernar y a transformar nuestra realidad. Estamos en un proceso de mediocridad política. Y en ese proceso de mediocridad política vienen las operaciones políticas. Y cuando uno se dedica solamente a generar operaciones políticas, pero no transformar la realidad del sanroqueño, está errando el vizcachazo, está errando la vuelta. Está errando la vuelta. Donde vos tenés una sociedad que está aislada, con muchísimos prejuicios, con muchísimas cuestiones sociales complejas, y vos estás dedicado a la politiquería, estás cerrando la visión. Estás cerrando la visión porque a quienes decís representar no los estás representando. Porque a quienes decís representar que están pasando una cuestión sumamente compleja, vos te estás dedicando a cuestiones políticas mediocres, bajas. Estás jugando a la politiquería cuando la sociedad que vos querés representar está sufriendo. Entonces yo creo que tiene que haber un complejo de comprensión social. Y creo que ellos nomás están equivocados. Ni siquiera los sectores sociales que dicen representar se equivocaron esta vez. Ni siquiera la sociedad erró el vizcachazo esta vez. La sociedad comprendió, la sociedad maduró, la sociedad respetó los procesos de cuarentena, la sociedad entendió la complejidad de la situación. Nosotros fuimos uno de los municipios. Rolly Bruno anteriormente con ustedes decía que tiene que haber un proceso de revisión sobre las cuestiones. Posiblemente lo tenga que haber, posiblemente lo tenga que haber. Posiblemente el comité de crisis en algún momento tenga que hacer un proceso de revisión de cómo ingresó el virus a nivel local. Pero ahora nosotros tenemos que reconstruir algo que se rompió, que fue el tejido social durante 2 semanas en fase 1, donde la gente no generaba ingresos, donde la gente no comía, donde la gente tenía una situación caótica a nivel social y familiar. Quiero decir, nosotros como sociedad no somos una sociedad pujante desde el punto de vista económico. Somos familias y grupos familiares que viven lo cotidiano, que generan el ingreso, que con el ingreso viven 2 o 3 semanas con una cierta comodidad y que después empiezan a pelearla el día a día generando otros ingresos y buscando otras alternativas comerciales para generar ingresos y subsistir lo que queda del mes. Y ante esa complejidad vos te dedicás a la chicana política. No entendiste nada del mundo. Sí, totalmente. Andrés, sí. También bueno, en las entregas, justamente, y esto hay que destacar, el gran labor de ustedes en las entregas de mercadería, los módulos de mercadería enviada por el gobierno de la provincia. Ustedes subieron a las redes sociales sin las fotos de la familia y eso hay que destacarle realmente el cuidado que tienen a las familias. Ahí vamos, otra vez a lo de las chicanas. Los módulos fueron suministrados por el gobierno de la provincia de Corrientes. Suministró en una primera tanda módulos fríos, digamos, que frescos, que eran 300 ¿Cuántos módulos fueron, Andrés? 300 módulos frescos y 1000 módulos secos, digamos, que fueron repartidos en primera instancia a los grupos familiares que estaban aislados con casos positivos de COVID, en segunda instancia a los grupos familiares que estaban aislados a la espera de resultados del COVID y en tercera instancia a los grupos familiares
que estaban aislados y que por su situación económica familiar no podían generar ingresos, por ende necesitaban la contención económica o la contención alimentaria. Ese fue el mecanismo de reparto. Para eso vino el ejército argentino, para eso se hizo todo un proceso de coordinación y estrategia sobre a quienes se le entregaban en determinados momentos, y para eso se sigue trabajando. Digamos, hay familias que aún continúan aisladas, y esas familias hoy y mañana se sigue el proceso de asistencia alimentaria. Esto no terminó, esto está todavía bastante lejos de terminar, y todavía nosotros sabemos que esto termina y puede volver. O sea que no hay que tranquilizarse, no hay que tranquilizarse, sí hay que tranquilizarse, pero nunca hay que dejar de estar atentos, nunca hay que dejar de tener los cuidados, nunca hay que dejar de tener las prevenciones. Todo ese proceso que culminamos con el ejército fue en la etapa de mayor demanda social. Después se entendía que el ejército ya no cumplía en una función determinada acá, que el resto lo podía abordar la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con el Poder Ejecutivo en su conjunto. Por eso se le pidió que se retiraran, que en el caso de un rebrote o lo que sucediese a nivel local, se los volvía a convocar. El ejército también fue convocado durante las inundaciones, que era lo que decía anteriormente, y no vinieron a colaborar, por una decisión política del gobierno nacional en su momento. Y ahí es cuando yo digo que cuando vos sos mediocre en tu análisis político y vos crees que todo es partidarismo político, digamos, si mi partido gobierna, a tu partido no le doy, si tu partido gobierna, yo no te ayudo, y no entendés que hay un conjunto de la sociedad que es el que necesita la ayuda, estás errando. Teniendo en cuenta, Andrés, esto todo ligado y directamente, ¿no? Porque hubo casos de personal municipal, personal policial que dieron positivo y tuvo que salir a trabajar el personal de gabinete en ambos ingresos, ¿no? Eso es lo que está diciendo en otras palabras. En un primer momento sí hubo gente del hospital que hicieron una labor a destajo, digo, para hacer todos los procesos de hisopado que se hicieron, muy importante. El personal del hospital estaba en su conjunto hisopado, el personal policial estaba en su conjunto hisopado, muchos de ellos aislados, y ante la carencia de personal para los puestos, el intendente decidió que el gabinete sea quien se encargase durante un periodo de tiempo de estar en los puestos, en los retenes de acceso, estando en fase 1 y limitando al máximo el ingreso y egreso de los sanroqueños de nuestra ciudad. Eso se hizo, yo creo que fue una medida acertada. También tenemos que destacar el enorme esfuerzo del personal municipal que durante muchísimo tiempo le puso el pecho en los retenes de acceso, que en conjunto con el hospital, que en conjunto con la policía, la policía del PRIAR hicieron un esfuerzo enorme. Y es lo que yo hablaba el otro día con los compañeros que se encargaron del reparto de los módulos de mercadería. Son los mismos compañeros que en la etapa de las inundaciones habían llevado adelante el trabajo. En la etapa de las inundaciones esto se terminaba, los compañeros que no vivían en Barrio Costanera o en Barrio Libertad, que eran los barrios más perjudicados, se iban a la casa tranquilos. Entre comillas, se iban a la casa. Esta enfermedad lo que generaba era que nosotros estábamos cotidianamente trabajando sobre el virus con el virus. Y vos no sabías si al terminar tu jornada laboral vos no te ibas y le infectabas a tu hija, a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, a personas que posiblemente tengan una enfermedad. Esa complejidad, esa carga emotiva que aparte genera la complejidad de decir, bueno, acá está el rol del militante político, acá está el rol social que la política tiene que tener. Cuando uno es capaz de destruir su yo y empezar a construir un pensamiento del nosotros, digo, mis compañeros estoy seguro que dejaron de ser ellos mismos esos días y dejaron de pensarse en sí mismos para empezar a pensar que había una sociedad que no estaba comiendo y que para eso necesitaba que ellos dejen de pensar en sí para empezar a pensar en el conjunto. Y cuando todos ellos estaban pensando en el conjunto, había un sector social de la política que estaba pensando en el yo, que estaba pensando en la chicana política y en la mediocridad política. Y ahí eso es lo que tiene que terminar. Eso es lo que tiene que terminar. Ojalá de ahora en más haya un sector político que se sienta a la par nuestra a trabajar y a idear cómo vamos a sacar a San Roque adelante. Y el día que le toque a gobernar, yo sé que Rulo Haddad, que Moja Haddad, que todos nosotros vamos a estar a la par de ellos trabajando para cambiar la realidad de nuestra comunidad, no para destruir lo que ellos hagan. También anteriormente decía Andrés que, y es verdad, todo el mundo sabemos, vemos medios de información televisiva o radial, escuchamos, y hasta los mismos expertos les pierde esta pandemia. Y vos decías anteriormente, esto no terminó. El trabajo de tu área, en este caso como secretario, ¿cuál va a ser? ¿Hay directivas? ¿De qué manera están planificando? Sí, hay directivas claras. El intendente quiere que el proceso de asistencia social continúe hasta que esto termine, hasta que nosotros podamos estar en fase 5 y todas las actividades laborales puedan volver a su cauce. Nosotros sabemos que hay mucha gente que todavía no se reintegra al trabajo y que en fase 3 hay muchas actividades laborales que todavía no se reintegran. Digo, las personas que tienen gimnasio, las personas que tienen actividades deportivas, etcétera, etcétera, todavía eso no se reintegran en su totalidad. Ante esto, nosotros tenemos que seguir un proceso de contención. Esperamos
Esperamos que a la brevedad esto se pueda ir a fase 5, que en la fase 5 se puedan retomar todas las actividades, que la gente pueda empezar a trabajar, que la gente y la sociedad en su conjunto haya comprendido que hay que extremar los cuidados, que el uso del barbijo es fundamental, que el uso del alcohol en gel es fundamental, que hay veces que son incómodos y son molestos, pero que uno los tiene que utilizar de forma cotidiana, que eso es la diferencia entre contagiarte y no contagiarte, entre salvarte la vida y salvarle la vida a tu familia y no. O sea, parecen cuestiones que uno las asimiló muy rápido, pero que son sumamente graves. La realidad es que el trabajo va a continuar desde la Secretaría. Lamentablemente yo, en las oportunidades que vine a la radio a hablar con ustedes, siempre era para hablar de proyectos y programas que obviamente no se van a poder ejecutar este año calendario. Y que el año calendario del año que viene no sabemos cómo va a ser, porque todavía no hay una cura para el COVID-19, no sabemos hasta cuándo esto se va a extender. Por ende, todos los programas y todas las proyecciones que teníamos, que necesitamos el contexto social estrecho para poder desarrollarlas, digo, actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, que uno necesita la masividad de gente que participe, no se van a poder desarrollar. Y eso también frustra a lo social, digo, frustra decir, bueno, todas estas proyecciones algún año las vamos a ejecutar, pero también pone en juego, creo que es algo que decía hoy el Papa Francisco y que creo que todos coincidimos en el proceso de análisis, puso en juego y evidenció la realidad social, digo. Ahora más que nunca la vida del sanroqueño, la vida del argentino y la vida del mundo está evidenciada. Ojalá que cuando esto vaya a un proceso de normalidad nuevamente, cuando el mundo se normalice, cuando haya una vacuna y Leo pueda salir tranquilo de su casa sin el barbijo y sin la máscara y sin nada, el mundo sea más igual. Ojalá que cuando nosotros salgamos de nuestros hogares, ojalá que cuando termine la pandemia, yo como secretario de Desarrollo Social tenga que dejar de brindar alimentos para las familias que no pueden comer y tenga que empezar a dedicarme a actividades culturales o actividades recreativas que sean trascendentales. Esto evidenció que es muy desigual el mundo en el que vivimos, que hay familias que pueden estar aisladas 2 meses con insumos para vivir y hay grupos familiares que no pueden estar 2 días sin la ayuda del municipio, sin la ayuda del gobierno provincial o la ayuda del gobierno nacional. Y ese mundo desigual, ese país desigual, esa provincia desigual y ese municipio desigual no puede seguir existiendo. Esta pandemia tiene que servir para entender que tiene que haber un trabajo de cooperación mancomunada entre todos los actores sociales, que era un poco lo que nosotros habíamos querido recrear el Día del Niño, cuando estuvieron actores políticos de todos los espacios, cuando estuvieron todas las instituciones. Si nosotros no empezamos a entender que el mundo se transforma desde lo colectivo, si no empezamos a entender que hay que dejar algunas pequeñeces para construir cuestiones colectivas serias, el mundo va a ser siempre desigual. Y va a venir otra pandemia dentro de 60, 70 años y el mundo va a seguir siendo desigual, si no hay un proceso de unidad serio. Hoy por hoy el área tuya justamente y tiene directa relación en lo que decías anteriormente, lo decía el presidente, las economías se recuperan. Hoy prioridad es el sanroqueño, ¿no? Hoy prioridad es el sanroqueño, hoy la prioridad es la salud del sanroqueño. La salud del sanroqueño. Nosotros, digamos, es complejo pensar, nosotros tuvimos lamentablemente 2 decesos durante esta pandemia. Y duele, digo, siendo funcionario público, me imagino en todas las instituciones, al comisario le habrá pasado lo mismo, al director del hospital, al intendente, por haberlo hablado, sé que también. La pérdida de un vecino, la pérdida de un familiar, la pérdida de alguien que nosotros sentimos cercano, parte de nuestra comunidad, siempre duele. Siempre duele, siempre está la duda si uno podría haber hecho algo más, si uno podría haber esforzadose más, qué no vi, qué hice mal, qué cuestión colectiva pude haber creado para que esto no sucediese. Sé que hubo esfuerzos mancomunados de todas las instituciones en el proceso del COVID, pero cuando llegamos a esa etapa donde 2 sanroqueños mueren, uno se pregunta si no tendría que haber hecho algo más, si no había algo más para hacer. Andrés, preguntarte también, bueno, más allá de todo lo que estamos viviendo, obviamente Desarrollo Social viene trabajando y se evidencia el trabajo de ustedes. ¿Cómo vienen trabajando con los otros proyectos, bueno, que tienen justamente, que son muy allegados? Estamos hablando, no sé, hablo de las recreaciones, vos hablabas justamente de las placitas. ¿Cómo vienen trabajando, cómo van a hacer con esas cuestiones por ahí para con la gente del balneario, con las obras? El proceso de obras públicas ahora en fase 3 continúa, digamos, hoy esta semana se retomaron un poco las obras públicas que estuvieron frenadas durante la fase 1 porque no se podían ejecutar, se están retomando, digamos. Seguimos con muchísimas presentaciones de proyectos y programas ante Nación a la espera de que ojalá cambie la realidad económica de la Nación para que puedan empezar a vertir
ingresos y fluctuar ingresos económicos hacia los municipios que necesitamos empezar a resurgir a través de obras públicas, a través de procesos culturales, a través de distintas cuestiones. La realidad es que nosotros como Secretaría, el nivel de alcance respecto a las actividades que podemos desarrollar es muy pequeño. Nosotros solo podemos hacerlo a través de medios audiovisuales y no la totalidad del sanroqueño tiene la posibilidad de consumir las cuestiones culturales a través de medios audiovisuales. Y las alternativas a la construcción de actividades mediante medios audiovisuales es muy difícil de desarrollarla en una comunidad, digamos. Sí, por ahí en grandes ciudades donde vos sabés que medianamente la totalidad de la ciudadanía alcanza el consumo de internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. Por ende, el proceso de revisión, digamos, los programas que están frenados van a estar frenados hasta el año que viene. Nosotros no creamos, yo en lo particular no creo que muchos de esos programas ya los pueda vertir este año. Sí seguimos con todos los programas de contención social, digamos, lo que era Obras a la Mano continúa, lo que es la cuestión alimentaria continúa, el programa de fortalecimiento de los comedores y merenderos comunitarios continúa, todo este tipo de cuestiones sí continúan. La cuestión social meramente dicha, la cuestión cultural es la que nosotros estamos en un proceso de reconversión, a ver cómo podemos transformarla en otro mecanismo de divulgación y de consumo masivo, que se vino realizando. Nosotros hemos realizado durante esta etapa, a través de mi subsecretario Marco Florentini, subsecretario de Cultura, Deporte y Turismo, algunas actividades de consumo a través de las redes sociales y de consumo masivo que se televisó en su momento, que se pasó a través de las radios, etcétera, etcétera. Que también es un poco lo que está previsto ahora para el 17. Esos procesos son... Sí, no sé. Sí, no, te iba a preguntar, vos hablabas justamente, bueno, y en los últimos días también en las redes sociales se evidenció justamente algunas notas con respecto, bueno, hablando de cultura, ¿no? Y tan allegado está justamente lo que sea nuestro museo histórico. Con respecto, bueno, a que realmente está en un deterioro justamente el museo, ¿cuál es, realmente, cuáles fueron sus trabajos o el proceso de ustedes desde el día 1 de que arrancaron la gestión con respecto a eso? Bueno, nosotros asumimos el cargo en el Poder Ejecutivo, lo asumió el Intendente el día 11 de diciembre del año 2017. Esa fue nuestra fecha de asunción. La primera presentación que se hace por la cuestión del museo, la situación edilicia del museo, que se la hace al arquitecto Gabriel Romero, que es el presidente del Instituto de Cultura y miembro de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, se la hace el 15 de enero del año 2018, o sea, a pocos días de haber asumido. No hacía un mes que nosotros habíamos asumido como gestión. De ahí en más se hicieron reiteradas presentaciones, el 12 el mismo año, el 12 de junio se volvió a presentar, el 4 de junio del año siguiente y así sucesivamente. Más allá de los procesos de presentaciones, que nosotros los tenemos estandarizados cada 6 meses, volver a presentar proyectos presentados con anterioridad, hay todo un proceso de seguimiento y acompañamiento sobre el proyecto. Digo, no es presentar y deshacerse de la idea, sino es presentar y acompañar, preguntar, gestionar, intentar de que eso avance. La realidad es que había situaciones económicas complejas, había situaciones, después nosotros atravesamos las inundaciones, después se atravesaron situaciones económicas a nivel nacional sumamente complejas, después ingresamos en pandemia y como que siempre hubo algo en juego que hacía que se postergara la posibilidad de desarrollar la obra. Ahora, contestando de dos formas, la cuestión institucional y la cuestión política sobre lo que he planteado, la cuestión institucional, todos los planteos institucionales se realizaron. Todos los procesos de seguimiento y acompañamiento de los expedientes se realizaron. Se continúan realizando al día de hoy. La cuestión es que nosotros no tenemos injerencia para hacer procesos de refacción o arreglo sobre el museo. O sea, David Lagioia, el secretario de Obras Públicas, hoy no puede ir con una espátula a refaccionar el museo o pintar el museo del color que él quiera. Eso es un monumento histórico nacional, por ende el Estado Nacional es que tiene que ser garante del estado del museo y es quien tiene que venir a supervisar a lo sumo el control de obra si nosotros decidimos como Poder Ejecutivo y ellos nos autorizan desarrollar las obras sobre el mismo. Que sería mucho más complejo, porque lo que conviene es que venga gente especializada sobre los monumentos históricos nacionales a desarrollar el proceso de obra. En cuanto a la cuestión institucional es esa, hubo una última presentación, hubo 2 descargos del señor Gabriel Romero explicando todos los procesos de presentación y seguimiento que nosotros habíamos hecho y explicando que las gestiones estaban realizadas y que había distintas coyunturas que hacían que eso se postergase. Desde la cuestión política era lo que yo le decía con anterioridad, Clara. Antes de que justamente ingresen ese, cuando ustedes asumieron, y realmente voy al área de los archivos, ¿encontraste algunos pedidos de otros directores de cultura, pues, por ejemplo,
con este tema, bueno, involucrado y pidiendo justamente, bueno, porque no solamente de ahora, en el día de ayer hacíamos la nota al señor Adolfo Pros y la preocupación viene de años. ¿Encontraste algunos documentos, algunos pedidos que realmente? Nosotros, cuando asumimos nosotros, encontramos 17.000 cheques, 253 cheques sin fondos emitidos, encontramos más de 30 millones de deuda, eso encontramos cuando asumimos nosotros. Encontramos una Casa de la Cultura que el Gobierno Nacional había enviado a la plenitud de los recursos y que está ahí sin ejecución. Y los mismos personajes que hoy quieren instalar una problemática como la del museo a nivel local son los que se afanaron la Casa de la Cultura. Eso encontramos nosotros, Clara. Eso es la cuestión política. Ellos fueron gobierno. Quienes son nuestra oposición firme hoy fueron gobierno durante muchísimos años a nivel local. Y no sé cómo gobiernan. Y no sé cómo les da la cara para hablar. Yo tengo la tranquilidad de que el día que deje esta gestión van a estar todos los expedientes presentados frente a las distintas comisiones nacionales y provinciales. La gestión puede salir o no puede salir y hasta donde yo sé no depende al 100% de lo que yo pueda. Hay una decisión superior que yo la puedo gestionar y la puedo recontra molestar e intentar y perseguir y de forma constante, como lo hace el señor Marco Florentín, continuar con las gestiones. Pero hay una decisión que me supera. Ahora, todo lo humanamente posible nuestro como Secretaría y como gestión está realizado. Yo le diría a la gente que se preocupa por el museo que sí, que se preocupe, digo, a la oposición que se preocupe por el museo, me encanta. Que devuelvan primero la Casa de la Cultura, después gestionamos el museo y después vemos que seguimos gestionando en conjunto. Bueno, acá hay mensaje, Andrés, de parte de la señora Zulma Moreira. Dice, excelente trabajo, excelente persona, la señora Zulma. Muchas gracias. Bueno, Andrés, preguntarte también cómo vienen trabajando, bueno, hablando de la asistencia social, no me quiero olvidar de eso, cómo vienen trabajando con los comedores ahora, teniendo en cuenta, bueno, en la fase 1 no pudieron justamente trabajar. Y ahora, ¿cómo están con los comedores? Ahora los comedores están trabajando como venían trabajando anteriormente, en realidad en fase 5 también trabajaban con la misma modalidad, que es la modalidad de vianda. Nosotros, recuerdo, no hay comedores municipales propiamente dicho, el municipio no tiene comedores constituidos. Lo que hay es un proceso de fortalecimiento sobre los comedores que hay existentes. En su gran mayoría son comedores que pertenecen a las iglesias evangélicas a nivel local. Nosotros lo que hacemos es un proceso de fortalecimiento. Esos comedores durante la etapa 1, la fase 1, tuvieron que cerrar, entendiendo que hay una situación alimentaria que contener, que se contuvo a través de los módulos, tuvieron que cerrar. Y ahora lo que se decidió es que reabran los comedores. Hubo un pedido de los pastores sobre la reapertura de los comedores y están trabajando en la modalidad de vianda. O sea, ellos están cocinando, desarrollan todos los pedidos y entregan en modalidad de vianda, vienen y retiran, con todos los cuidados pertinentes. Eso es, perdón Clara, ¿no? Sobre lo que hablábamos, sobre ser actores sociales y ser actores sociales comprometidos y ser actores sociales constructivos. Ahí está el claro ejemplo de gente que les pone el pecho humilde, tranquila, silenciosamente todos los días. Andrés, había un programa justamente de tu área en donde, bueno, realmente allí estaba de fortalecer justamente a estos comedores. ¿Hubo algunas bajas de algunos comedores, por ejemplo, bueno, en la primera etapa que recibió y, bueno, no tuvieron, o no hicieron o no tenían ese comedor? ¿Hubo algunas bajas para que... Sí, hubo bajas sobre los comedores existentes a la actualidad, hubo bajas, o sea... No creo que haya bajas sobre la demanda de la gente respecto a los comedores. Lo que hay es baja de los comedores. Es muy complejo saber sobrellevar un comedor. Digo, lo que hace Mario en Barrio Costanera, por ejemplo, es una cuestión sumamente atípica. Un comedor que dure tantos años con una cuestión tan sistematizada, donde ya funciona casi de memoria, es muy complejo de lograr. Es muy complejo de lograr. Por eso hay muchos comedores que tienen la buena fe, que tienen la energía, que tienen la esperanza de poder desarrollarse, pero siempre van encontrando algún impedimento que le cuesta sobrellevar la situación cotidiana. Y ahí es que era importante el programa de fortalecimiento, porque era desde la gestión decirle no abandones, tenés una buena iniciativa, tenés una buena idea, tenés un gran corazón, acá estamos nosotros como gestión para ayudarte en lo que podamos. Esto de mancomunar esfuerzos, por más que no sean espacios políticos propios o ajenos, por más que cultural, religiosa o lo que fuese no piensemos igual, hay que mancomunar esfuerzos porque el común de la sociedad de Barrio Costanera necesita de ellos, necesita de nosotros y necesita de todos. El común de la sociedad de los distintos barrios que tienen comedores y merenderos necesita del conjunto de la sociedad que los abarque y los cuide, digamos.
Andrés, por último, para ir cerrando un poco también, me gustaría un poquito tu mirada con respecto al gobierno nacional. Por ahí sé que, bueno, estás empapado también en esa situación. Por ahí vemos en las redes sociales, bueno, una ida y vuelta en esto, una grieta nuevamente, y no tan, o sea, meses de gestión del presidente Fernández. ¿Cuál es tu mirada con respecto, o tu análisis con respecto, bueno, a lo que viene realizando el presidente? Sí, la mediocridad política está en todas las esferas del gobierno, provincial, nacional y mundial, y a donde te vas siempre hay mediocres, digamos. Esa es la realidad. Yo creo que le tocó bailar con la más compleja de entrada, digamos. Tener que asumir en la situación económica que asumió el gobierno y tener una pandemia a los 10 días de haber asumido, a los 15, 20 días de haber asumido. Una pandemia mundial, donde vos te pones a analizar el contexto mundial y la Unión Europea, que creía que había atravesado el COVID-19, está con un rebrote de casos históricos, donde España y gran cantidad de países de Europa está desbordado nuevamente el sistema de salud porque no pueden controlar el COVID. Y entonces digo, ante una pandemia mundial, una economía como la Argentina, que ya venía muy castigada por malas decisiones políticas y económicas del gobierno anterior, se le hace difícil de sobrellevar. Se le hace difícil. Creo que tiene buenas intenciones, creo que tiene una mirada federal de la política, creo que entiende la política de una forma federal, más allá de lo que me genera o no Alberto Fernández a mí, la que me genera, me moviliza y amo, es Cristina Fernández de Kirchner, fue Néstor Kirchner, que son quienes comprendo como una conducción inmediata sobre los sistemas políticos en los que yo confío, sobre los avances políticos en los que yo creo y confío. Esa mirada federal de la nación es muy compleja de desarrollar. Si vos te pones a pensar, San Roque para la nación es un barrio de La Matanza, poblacionalmente. Corrientes no es ni La Matanza poblacionalmente. Entonces, lograr que un Estado nacional comprenda que es tan importante La Matanza, que representa a la población de Corrientes y parte del NEA, como todos nosotros en su conjunto, es difícil de generar. Y que un gobierno nacional diga, no, La Matanza es importante, pero es importante, el millón de correntinos también son importantes. Y que se acuerden que San Roque está pasando una etapa difícil, esté el ejército argentino a la par, y que hayan creado un programa como el ingreso familiar de emergencia en una etapa tan compleja, donde no solamente los porteños no iban a comer, sino que los sanroqueños no iban a comer, la gente de Mantilla no iba a comer, la gente de Pago los Deseos no iba a comer. Si no había un ingreso a esas características, es importante. Es una nueva mirada federal del país, es una nueva visión macropolítica del país, una nueva visión económica del país, que lamentablemente, como a nosotros este año, no la pueden ejecutar como ellos quieren, pero están en proceso de desarrollo. Yo creo que haber negociado la deuda, haber frenado esa hermosa bomba que nos dejó Mauricio Macri, como nos dejó a nosotros Raúl Pelosa a nivel local, es una cuestión importante. Y calculo que le debe pasar un poco lo mismo que a nosotros, digo, que ahora Macri, Patricia Bullrich salgan en los medios de comunicación a explicarle a Alberto cómo quieren gobernar, o cómo debe gobernar Alberto después de todo el desastre que hicieron. Calculo que le pasa lo mismo que me pasa a mí, me da esta vergüenza ajena. Digo, mi hermano, gobernaste 20 años gobernaste, quédate en tu casa, mirá tele, disfruta la vida, ya hiciste lo que tenías que hacer y lo hiciste pésimo, pésimo. Dejanos a nosotros, que creo que tan errados no estamos. Andrés, la verdad siempre un gusto hablar con vos y bueno, realmente desearle lo mejor siempre en su gestión y coincido plenamente con vos del hecho de destruir el yo y empezar a pensar en nosotros. Creo que eso es también el punto. Así que bueno... sí, un mensajito también de parte de la señora Iris. Excelente el trabajo que venís haciendo y saludo para vos, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. ¿Algo más que quiera agregar? No, solamente agradecer, solamente decir que la Secretaría está abierta para todos, que cuando quieran ir y sentarse y ver lo que nosotros programamos, lo que nosotros desarrollamos, las gestiones que se están realizando a nivel nacional, las gestiones que se realizan a nivel provincial, cuando quieran entender la lógica administrativa, cuando quieran entender todos los programas que están pendientes de ejecución por la cuestión de la pandemia, cuando quieran colaborar de forma desinteresada sobre el proceso de reconstrucción social que tenemos que desarrollar, está abierta la municipalidad, lo estuvo siempre, lo va a estar siempre. Ojalá haya gente que esté dispuesta a ponerse codo a codo para reconstruir y no gente que crea que la destrucción va a generar una nueva etapa social. Bueno, muchas gracias, Muchas Andrés. gracias. Acá dice, qué buena nota, dice.